La inseguridad no da tregua. Fíjense lo que pasó con este joven en Capiatá. Cuando me percato que esas dos motocicletas me empiezan a seguir, empiezo a acelerar. Y cuando estoy a mitad de camino más o menos, prenden fuego. Hay un disparo con un arma de fuego. Y en lo que pienso en quedarme. Y del susto más o menos, no me quedé, empecé a acelerar y seguía acelerando. Y después como que ya venía muy encima mío, dije que me iba a quedar porque si no era mi moto iba a ser yo el perjudicado. Y como que mi vida vale más que en la moto, tuve que quedarme y entregué mi moto. Me cierra el paso y en lo que pasa a mi costado, con su arma de fuego, golpea mi cortacorriente, en lo que se apaga mi moto directamente. Y ahí ya no tuve de otra que quedarme. Kevin volvía de su lugar de trabajo y estaba a pocas cuadras de llegar a su casa. Los delincuentes aprovecharon esta zona con poco movimiento y rodeada de terrenos baldíos para atacarlo y reducirlo. Eran profesionales porque en el movimiento que estaba, en la velocidad que estaba, pudo apagar mi moto. Impresionante fue, pero logró apagar mi moto. Los dos que se bajaron tenían armas y los dos te apuntaron. Los dos me apuntaron. El primero vino encima mío y lo que me pidió fue que entregue mi moto. Y ¿Qué te dijo? me dijo, puta, o si no lo yucata. En nuestro idioma guaraní me dijo que me quedo si no me iba a matar. Y ya no tuve otra que quedarme. Y el otro se acerca a mí y me apunta también y me dice que le entregue mi celular. Mi celular. Y procedo a darle mi celular, pero antes que yo le dé ya me empieza a tocar todo y se rebusca dónde está mi celular y encuentra y me despoja de mi celular. ¿Vos lograste identificar incluso, Kevin, hasta el tipo de arma que tenían estas personas? Sí, el primero que se bajó tenía una 38 y el otro el de la GTR blanco tenía una 9 milímetros. En el mes de julio me habían apretado luego ya en el mismo camino, en 4 personas, sin móvil, sin nada, pero estaban armados también. Y me despojaron de todas mis cosas y nada, con eso perdí todo también, documentos, todo lo que sea, aparte de la cobranza. Justo en la quincena habría cobrado y se me llevó todo lo que era que cobré también. Todo el mundo está acá de sus horas, como pueden observar, falta de iluminación. Me gustaría también que le diga a la gente de los linces, a los policías, que vengan a transitar un poco acá, por lo menos de vez en cuando, ¿verdad? ¿Tienen ustedes presencia policial por acá? No hay. Es poco, ¿verdad? Quizá falta personal, qué sé yo, ¿verdad? Pero me gustaría que el intendente se ponga las pilas y vea un poco ese sistema, ¿verdad? Me duele en el alma, pero lo importante es que él está bien. Anoche no dormí, recorrimos todos los lugares, ¿verdad? Pero imposible. Me dijeron que fueron hasta con la policía, fueron hasta Luque para ver si es que veían. Por todos lados, inclusive estuvimos hasta las 4 de la mañana recorriendo y no hubo caso. Hasta ahora no tenemos varadero de la motocicleta, ¿verdad? También si es que por ahí tiene una información certera, estaría bueno también, nosotros vamos a dar una buena recompensa si recuperamos la moto, ¿verdad? ¿Qué clase es tu moto? Una GTR 2023 color blanco. Las cámaras de seguridad captaron todo el actuar de estas personas. A la víctima ahora le quedan 29 cuotas que pagar por una motocicleta que ahora está en manos de los delincuentes. Su familia, impotente, pide más seguridad en el lugar. Una motocicleta que se encontraba estacionada fue impactada por un automóvil. Ocurrido el hecho, el conductor abandonó el lugar y verificado su matrícula, se pudo comprobar que corresponde o pertenece a Martín Ríos Báez. Él es personal policial con el grado de suboficial primero.
Esta información la vamos a ampliar en instantes, pero atención a un nuevo hecho de violencia dentro de una institución educativa. ¿Qué pasa cuando un niño menor de edad decide cambiar el lápiz, el bolígrafo, el cuaderno por otro elemento? Yo quiero que salga la directora a dar su versión porque ellos no hicieron nada. No podemos estar a merced de unos niños que no se les puede hacer nada, niños menores porque saben que son inimputables. Este es uno de los laterales del Colegio San Francisco del barrio que lleva el mismo nombre. Fue por este sector en donde dos niños treparon las rejas para ingresar dentro de la institución. No fueron percibidos, no se percataron de esto los guardias de seguridad y llegaron al sitio en donde se encontraban otros menores de edad. ¿Qué hicieron? Forcejearon, hubo un episodio de violencia y uno de los chicos que ingresó de manera irregular estuvo a punto de aplicarle estocadas al menor de edad. Situaciones como estas son repetitivas en esta institución educativa. La violencia constante acá en la institución, tenemos acá guardias que son súper irresponsables, vamos a decirle, porque ellos mandan a los chicos por orden del fondo. Estos chicos treparon la reja, violentaron, le golpearon a mi hijo por el rostro. Gracias a una mamá que estaba de costado en el balcón, vio todo, casi le machetearon la cabeza a mi hijo y la verdad estoy súper indignada. ¿Hiciste tu denuncia? Hice la denuncia correspondiente y ahora vamos a ver que tengo que llevar hasta el fondo porque yo quiero que salga la directora a dar su versión porque ellos no hicieron nada. A mí no me sirve que la psicóloga haga escrito todo lo que pasa y se quede ahí guardado. Y hay que cambiar las leyes. Definitivamente los que están en el Congreso, los parlamentarios, por favor, hay que ver una solución porque cada vez son niños infractores los que están cometiendo los delitos. No son más ya gente grande ni nada. Esos se van presos 2 o 3 meses, salen y reclutan niños menores porque saben que son inimputables. Entonces cada vez está creciendo la delincuencia infantil, juvenil. Tenemos que ver la manera de cambiar las leyes. No podemos estar a merced de unos niños que no se les puede hacer nada, que su familia mismo por algún motivo no le hace caso. Y entonces el Estado tiene que garantizar, no podemos nosotros vivir en esta inseguridad. Decirle y tú afuera. Yo me la no entendí ya ley, sin decir ni que tú me puedas cala y me muere, no. Mi mamá decía antes, hacer cacacoño, muy decía, es porque tenía ella peso. Claro, ¿cómo pico no vas a poder por tu hijo? Mi hijo, si fallan, obviamente que le tengo que castigar, sancionar de alguna manera, no puede ser así. Padres están preocupados, solicitan una inmediata intervención desde el MEC, ya que, según ellos, la directora no le da una real importancia ante los hechos de violencia. Además, solo cuentan con 2 guardias de seguridad, por eso se solicita el refuerzo de la Policía Nacional. Tras los pasos de Macho Felipe Acosta, prosiguen los operativos en zona de Britescue. Raúl, contanos, ¿qué tanto se ha avanzado en el transcurso esta mañana? Es así, cerca de la 1 de la mañana estuvimos yendo nuevamente nosotros hasta la zona de Britescue, acompañando a la comitiva fiscal policial. Llegaron hasta una vivienda, incluso llevaron un carro blindado. ¿Por qué? Porque en ese momento se pensaba que estaba allí Felipe Santiago Acosta Ramos, alias Macho, pero sin embargo no lo encontraron. Sí, a 3 personas quienes estaban acopiando en su vivienda marihuana prensada, luego ya para la comercialización. Estas 3 personas quedaron detenidas, no guardan relación directa, pero formarían parte de la estructura de Macho. Vamos a escuchar lo que decía primeramente el fiscal Néstor Narváez. Totalmente diferente de las personas que los uniformados habían denunciado en el CDB fiscal. ¿Se le va a agregar la misma carpeta, doctor, si es que se descubre que forma parte de la misma estructura? Evidentemente sí. Por el momento vamos a hacer un alta y esto vamos a derivar a la unidad especializada de narcotráfico para abrir la carpeta por la transgresión de la ley 1340. 2 hombres y una mujer serían las personas. 2 hombres y una mujer, sí mismo. ¿Y ya se libró orden de captura contra estos 4 sujetos que en el transcurso de esta mañana vamos a estar librando las órdenes de detención en contra de las personas que fueron plenamente identificadas por Raúl, incluso los aprehendidos, los detenidos justifican su accionar delincuencial ante la supuesta ausencia del Estado y que no hay oportunidades laborales. Es así, nosotros hicimos ayer, Roberto, un recorrido aéreo justamente en ese helicóptero que ustedes ven en las imágenes. Estuvimos sobrevolando lo que es la zona de Britescue y vimos que realmente hay muchísima necesidad, casas precarias
Incluso nos decía un poblador, nosotros acá si cultivamos mandioca nos pagan a 300 guaraníes y tenemos que sacar otra vez de acá. Sin embargo, si cultivamos marihuana nos van a pagar cerca de 25.000 a 30.000 guaraníes por kilo jaja de cuerayeu o oraja. Y escuchen bien este testimonio del detenido que trataba de justificar por qué actuaban de esta manera. ¿Cuál es la situación? A ver, entonces, a ver, no en bajo, pueden llevar hasta que la gobierno no pudo nomás. ¿Vos pagando y que le han llegado todo ahora? A 2.000, ¿no? Para sí. Apelan en apoyo de marihuana, vende y tú le dijo es a otro lado. Esa la ya pues la gente está, me dice, la y ahí está que hubo más que bajar yo pues a mundado. Alias macho No, hay cuava. No, di cuava, cuando estoy cuava. Ahí va la cara. No, ahí. Bueno, interesante el debate que plantea este ciudadano, algún cultivo alternativo, todo un desafío también para el Estado paraguayo. Pues de Ipori, Ávila y Yapoana, y te da la impresión que caen como que presos de sus patrones narcos que, si bien no los obliga, condicionan porque hay mejores ingresos. Y finalmente, vos que estuviste ahí, Raúl, y estamos observando estas imágenes de sobrevuelo, evidentemente que en medio de la nada tratan de avanzar en la cotidianidad. Es así, se ve también desde las imágenes aéreas los cultivos que hay alrededor. Casi la mayoría de las viviendas tienen atrás por lo menos una pequeña parte de marihuana. Prácticamente toda la zona de Britescue se dedica a esto. Decía también el entrevistado, si tuvieran que llevar a todas las personas detenidas por cultivar marihuana, ojo paiteta, toda la gente de Britescue. Sí. Y vos sabés que si uno se retrotrae, así como vos estás ahí, muchos ahí con Troche, cuando era cronista de la policía, yo mismo estuvimos ya por Britescue, y esta era la problemática de siempre, el cultivo de marihuana. O sea que tanto se ha avanzado, que hizo el Estado en décadas enteras. No reivindico lo que dijo el ciudadano entrevistado, pero finalmente no deja de tener razón a Moja Pobre. Es así, lastimosamente quedan presos prácticamente de este grupo criminal quienes ofrecen un mayor pago a nivel estoy mandio, hacia metandeño marihuana. Esa es la situación por la cual están atravesando. Y decían que para ellos la suma de 1 millón, 2 millones de guaraníes que le paguen mensualmente ya les salva prácticamente el mes. Y claro, si hay gente que acá en la zona central sobrevive con el sueldo mínimo, y es grande la diferencia entre 300 guaraníes por cada kilo de mandioca que 25 a 30.000 por marihuana. Es odiosa esa comparación, pero finalmente se puede vivir de plantar mandioca cuando que finalmente están abandonadas a su suerte. Hay una ausencia del Estado. ¿Qué hace la Dirección de Extensión Agrícola y Ganadera? ¿Qué hace el Ministerio? Así también fue en el norte, por eso creció el EPP. Se desarrolló un proyecto castrense y logístico con relativa mayor presencia del Estado a través de las Fuerzas Armadas, y es probable que hoy por lo menos se dé sostenibilidad y están replegados. Pero finalmente, este tipo de debate es muy interesante de generar a nivel social. Raúl. ¿Amalia? No, hablaban más, preguntaba en todo caso acerca de Felipe Acosta, en el sentido de que en el 2005 fue condenado por la muerte de un japonés. ¿Cuántas veces en todos estos años que han pasado, porque él 5 o 6 años lo que estuvo preso, ponerle que el 2011 logró fugarse y se instaló ya en Canindeyú? ¿Cuántas veces lo buscaron de esta manera, Raúl? ¿La policía tiene los antecedentes? ¿Pudo citar eso? No tenemos esos indicios. Sí, desde el año 2016, que fue la última vez
que se fugó de la cárcel de San Pedro cuando le dieron un permiso especial de 10 días que él tenía que cumplir, tenía que salir de la penitenciaría a recuperarse de una enfermedad que lo aquejaba y tenía que volver. Sin embargo, hasta hoy día él ya no volvió. Lo empezaron a buscar en la zona de San Pedro, pero luego ya tuvieron sus pasos hacia la zona de Canindeyú. Hasta el ataque a estos uniformados no se sabía prácticamente de él. 2016, 2023, 6 años fue invisible para la policía, pero visible para toda la zona de Britescue. Y evidente. Es así, porque decía que él ayudaba incluso a los vecinos ahí de Britescue, mencionaban eso. Y no solamente a los vecinos, evidentemente que también ayudaba con las autoridades. El famoso coina es cuando pedís y coina es cuando te dan nomás. Dale, Raúl, me quedo con la última parte de la entrevista. Sí, Roberto, para que tengan en cuenta, el uniformado que recibió un disparo fue en la mano. Dijeron que fue accidental, pero mucho ojo a eso porque también tiene debajo un mensaje. Es probable, sí, en el submundo de la mafia. Y me quedo con la parte final cuando el entrevistado decía en guaraní: la hora presa pata en la Britescue promovida por marihuanero o pata a la comunidad. O sea que eso tiene que ser un tremendo desafío para las autoridades actuales. Hasta luego. Varias veces entramos en terapia, que son 4 veces de internaciones, y ahora volvimos otra vez por falta de luz. Y a esa 1 hora su cara ya va cambiando. Ya es rojo, ya es azul. Faltó electricidad en casa otra vez, llamamos muchísimo. A la mañana luego ya se fue un poquito la luz, yo ya me desesperé. Hemos gastado muchísimo por nuestra hija. A veces no nos sobra ni para tenerla la cena llena. Ayer les contábamos la historia de un productor lácteo que fue y derramó toda la leche frente a la sede de la ANDE en zona de María Auxiliadora, departamento de Itapúa. Como consecuencia de los cortes de luz, la leche se le estropeó. ¿Qué es lo que pasa cuando esos cortes de luz pueden afectar la condición de vida de una joven? Ella es Alejandra, tiene 14 años y a consecuencia de un cáncer neurológico ahora depende de máquinas. Una de ellas, por ejemplo, es ese broncoaspirador que vemos en imágenes, que debe estar conectado las 24 horas del día para que puedan sus pulmones, sus vías respiratorias, evacuar todo el catarro, todo el fluido que produce, ya que mecánicamente ella ya no puede por su condición neurológica. ¿Qué es lo que pasa cuando se corta la luz? No se puede evacuar, no se puede aspirar el catarro y finalmente eso ya le produce una agitación tal que puede derivar evidentemente en latidos más fuertes o en una infección a consecuencia de esos fluidos que yo les mencionaba. Y sí, en el barrio Piro de Capiatá los cortes son extensos y frecuentes. Extensos y frecuentes, y esta es la vida que ella lleva. Estuvo internada por 8 meses, volvió a su casa y rápidamente tuvo que volver al área de internados neurológicos del Hospital de Clínicas de Pacientes Infantiles, teniendo en cuenta que tuvo una complicación como consecuencia de la falta de aspirado. Su mamá, vean el screenshot de las veces que llamó a la ANDE y no obtuvo respuesta. La vida de esta niña en ese momento dependía de la energía eléctrica, dependía de la Administración Nacional de Electricidad ANDE. 160. ¿Por qué hay números a los bomberos? Porque en la desesperación llamó a los bomberos para que puedan socorrer a la niña. ¿Por qué hay el 132? Y evidentemente para que se dé esa emergencia y puedan activarse los protocolos. Fue al hospital de Capiatá, no podían atenderla, de allí derivada nuevamente al hospital de Clínicas. Su condición de vida es irreversible, pero merece sobrevivir en las mejores posibles. Merece calidad de vida. Vos sabés que es impresionante, Amalia, todo lo que ya ha hecho la mamá por esta chica, por su hija, desde festivales de anime para recaudar fondos, porque ahora evidentemente la ANDE no le da solución. ¿Y qué quiere comprar? ¿Un generador? Quiere comprar un generador, por lo menos para la piecita de la nena, para que tenga aire acondicionado, pues no puede ni sudar. Y hay que ver qué es lo que dice la ANDE con respecto a esta situación, porque ayer le trataban de desubicado al productor que se fue
a tirar su leche ahí cortada porque obviamente ya no le servía. Entonces hay que ver qué dicen en base a esto, porque en la zona de María Auxiliadora era una baja tensión nomás que duró 5 días. Habría que ver cuál es la situación acá en Capiatá. Barrio Piro'í, zona del hospital de Capiatá, es la altura del kilómetro 20 aproximadamente. La gente puede ubicarse detrás del hospital unos kilómetros, zonas de asentamientos, zonas de conexiones clandestinas. O sea, la ANDE buscará justificar evidentemente en eso su ineficiencia. Claro, pero te puedes imaginar, Alexis, ella puede estar en la comodidad de su casa y libre de todos los virus que circulan dentro de un hospital, siguiendo su tratamiento desde casa, y no lo puede hacer a consecuencia de esto. Es más, casi un año internada estuvo. Volvió a su casa y tuvo que volver a internarse porque no había electricidad, porque dejó de limpiarse sus vías respiratorias y eso evidentemente una infección, agitación. Ya les comentaba acerca de esta situación. La falta de suministro es permanente entonces, ¿no? Se corta, va y viene, va y viene. Pero no es, se supone entonces que no solamente es en su casa, sino en claro, todo el barrio Piro'í. Ahora, de un tiempo a esta parte, el periodo se hizo muy extenso. Claro. Se corta y tienen que esperar hasta 5 horas. 5 horas pueden ser fatales y este es el testimonio de la mamá. Yo dependo exclusivamente de la energía eléctrica y varias veces entramos en terapia, que son 4 veces de internaciones y ahora volvimos otra vez por falta de luz. Y tu hija está internada ahora porque faltó electricidad en tu casa. Faltó electricidad en casa otra vez, llamamos muchísimo. A la mañana luego ya se fue un poquito la luz, yo ya me desesperé, pero yo llamé, me dijeron que no se iba a cortar y después a la noche llamé millones de veces como le mostré. Yo tengo todo guardado, los resúmenes, inclusive quería trasladarme y lamento muchísimo que el Cuerpo de Bomberos de Capiatá no tenga la ayuda necesaria de los municipios porque no pudieron traerme tampoco. Y la ambulancia de nuestro centro de salud también no están andando y mi hija no puede esperar. Ella fue una chica fuerte porque esperamos 1 hora y a esa 1 hora su cara ya va cambiando, ya es rojo, ya es azul, ya cuando tose ya no hay más salida porque ella depende de la aspiración de cada momento. El broncoaspirador le ayuda a expulsar el catarro. El catarro que ella constantemente le molesta, entonces nosotros aspiramos, pero se fue la luz y es una desesperación. Llegó mi marido de su trabajo y ya no podíamos más esperar, los vecinos vamos a llevarle ahora, pero esperando una ambulancia tampoco, justo en ese momento estaban todos ocupados. Bueno, es una mamá que hasta ahora ha hecho absolutamente de todo para que su hija sobreviva. Sí, estamos hablando ya de condiciones extremas de salud, es un cáncer neurológico irreversible, pero como mamá evidentemente le dará todo por su hija, tal es así que, como les decía anteriormente, si no hay solución desde la ANDE, porque van hasta la subestática, van hasta la regional y muchas respuestas no les dan hasta ahora, porque evidentemente no existe una preocupación tal desde la administración estatal para solucionar ese problema. O sea, en este caso hablamos de algo particular, el estado de salud de una niña que depende de la energía eléctrica. Pues imagínense cómo estará todo el barrio, qué otras necesidades existen en esa comunidad. Y en tal sentido, y hablando de necesidades, la mamá pretende comprar un generador. Teniendo la hidroeléctrica más grande del mundo, nosotros tenemos que pagar caro la luz y tenemos que estar sufriendo de esto. Y nuestros niños no pueden, no creo que mi hija sea la única y no creo que no haya personas de tercera edad que no estén sufriendo lo que yo. Nunca he visto, pero en mi caso, yo en mi desesperación, además, no pienso perderle a mi hija así. Ella lo que necesita es comodidad y paz en este tema de los cortes porque demasiado se sufre. Yo, por ejemplo, sufro muchísimo. Hemos gastado muchísimo por nuestra hija. A veces no nos sobra ni para tenerla la cena llena. Voy a luchar y si la gente me quiere ayudar, voy a comprar ese generador. Bueno, una situación extrema. Y atención, Amalia, atención, Roberto, que más adelante también les vamos a presentar otro caso en donde la negligencia, los cortes en el suministro de energía eléctrica repercutieron directamente en el estado de salud y es una nena más pequeña. Bueno, le está llamando a la producción al presidente de la ANDE, a Félix Sosa, nos está atendiendo. Tenemos el reporte de que estuvo más temprano en la zona de María Auxiliadora, se reunió con los productores, les hizo algunas promesas de mejoras.
Entonces queremos saber qué respuesta también nos da con respecto a esta situación. Y por otro lado, se valora muchísimo el esfuerzo de esta madre para ella. Claro. Es prioridad uno. Podría ser una alternativa, y estoy mirando acá, fácilmente te cuesta, dependiendo, pero uno intermedio está por los 60 millones de claro, para una casa, una pieza. Una casa intermedia. Y segundo, no es que vos tenés que, es como un auto, tenés que cargar combustible de manera permanente. Y lo que dijiste, este caso se civiliza por la gravedad y la sensibilidad. Sin embargo, todo el barrio estará pasando por lo mismo. El despensero que cada rato tiene que estar se te descompone la comida, la heladera. Fácilmente los electrodomésticos también se estropean, en fin. Y que conste, estamos en un país que tiene 2 hidroeléctricas, una de las más grandes del mundo, una de ellas. Una motocicleta que se encontraba estacionada fue impactada por un automóvil. Ocurrido el hecho, el conductor abandonó el lugar y verificado su matrícula, se pudo comprobar que corresponde o pertenece a Martín Ríos Báez. Él es personal policial con el grado de suboficial primero. Bueno, y tenemos que darle continuidad al caso del asesinato del pequeño José Osmar, este niño a quien estamos viendo en imágenes. Él terminó recibiendo un disparo en la espalda en el asentamiento 7 de diciembre en Tabaí, cuando intentaba defender a su madre de 5 encapuchados que ingresaron a la casa. Y vamos a compartir lo que fue la triste despedida del pequeño y para compartir un poco también la zona donde ellos vivían, prácticamente olvidada, una zona alejada de todo. Y este es el trayecto, un largo trayecto hasta el Camposanto. Fíjense, en tractor, solamente en tractor pueden movilizarse en ese lugar. De hecho que para el procedimiento la comitiva también ingresó de esa forma. Hasta el tractor tuvo problemas para llegar al Camposanto. Tuvieron que usar otra máquina para estirar y así continuar el trayecto. Fíjense, este es el Paraguay que muchos no conocen. Estamos hablando de Tabaí, en el departamento de Caazapá. Sin lugar a duda, una de las zonas más pobres del país. Hay incluso fragmentos de las imágenes donde ellos tuvieron que pasar un extenso lodazal para poder llegar hasta su última morada. Y de esta forma despidieron al pequeño José Osmar, reiteramos, quien fue asesinado por desconocidos. A nombre de la familia, muchísimas gracias. Buena persona que estamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Del pequeño José. ¿Qué pasa en lo que respecta al tema de la investigación? La policía va avanzando, tratando de identificar a los sospechosos. Ayer se encontró la motosierra que se había llevado de la casa y es esta que estamos viendo en imágenes. Si podemos ir a pleno un ratito, por favor, para poder ver. Ahí está, los agentes de criminalística tomaron fotografías y también levantaron huellas dactilares que quedaron en esta motosierra. Sigue avanzando la investigación, la hipótesis de un asalto está prácticamente descartada y hay otras teorías que están manejando y se espera tener novedades en las próximas horas. Y volvemos a hablar de inseguridad escolar, pero en esta ocasión muy distinto a lo que pasaba en el barrio San Francisco. Llegaron delincuentes a una escuela y no justamente para tomar lecciones. Esta mañana la compañera al llegar se encontró ya con nuestro candado del portón de la dirección ya tirado acá y forzada la puerta y el carrito de las Nobu, de las 20 Nobu, estaba acá en la puerta.
Y lo que a nosotros nos sorprende más es que está en un lugar que no cualquiera va a saber ni va a ver al entrar en la dirección, como le digo. Es alguien que manejaba, por lo visto, bien el lugar donde teníamos nosotros y también conocía de cómo desarmar y sabían que los enchufes estaban todos adentro. Lo que se presume es que los delincuentes ingresaron por el predio de otra institución. Llegaron hasta aquí a bordo de una motocicleta. Cortaron el cerco y de esta manera lograron ingresar a la escuela para concretar su objetivo. Aquí, y aquí estaba conectado, este es el carrito. Al entrar ahí vos te das cuenta que no se ve al entrar de las puertas. Y lo que la compañera encontró fue este carrito cerca ahí de la puerta y voy a dar la vuelta. Aquí. Desarmaron y llevaron todo el cableado, todos los cargadores que tenía ahí adentro. ¿Las notebooks estaban conectadas por los cargadores? Las notebooks estaban adentro, conectadas las 20 y llevaron todo. Todas las que estaban ahí. Y solamente se salvó una, que es la que yo llevé, porque el mío se descargó. Yo dejé el mío, dejé ahí con mi bolsón. Y mi bolsón con esa notebook se llevó. O sea que 20 en total. Y con los cargadores. Pueden ver acá que no forzaron, no rompieron nada. Sacaron tornillo por tornillo, los tornillos encontramos allá. O sea que vinieron bien preparados y tuvieron todo el tiempo para desarmar. ¿Sospechan de alguien directo? No, la verdad que no. La verdad que no. Solamente que llegamos a la conjetura de que alguien que conoce. La primera vez. Y sentimos muchísimo porque a los chicos le perjudican. Como estamos en jornada extendida, estamos con el proyecto de STEAM. Ellos manejan la computadora del 1º al 6º grado. Y después de las 3 utilizan los del 3er ciclo. Y ahora ninguno ya tiene ninguna herramienta para utilizar. Lastimosamente vamos a dejar ese proyecto. Y es muy triste porque trabajamos todos los días. O sea que tenemos actividad siempre, tenemos que hacer hamburguesada, pancheada, así como todo normal. Porque raras veces se recibe ayuda de los que están arriba, pero hacemos todo lo posible para mantener. Y con la ayuda de los padres le pedimos, a veces se enojan, pero igual conseguimos algo, ¿verdad? Pero siempre con actividades. Y llegar así esta mañana, justo estábamos viendo, la vez pasada tuvimos un festival y estamos viendo para hacer muralla, qué sé yo, estamos haciendo un proyecto y trabajar por ese proyecto, por ejemplo. Y ahora esto no... Les bajonea. Nos dejó todito así. Los equipos fueron adquiridos en el año 2021, donados por el Ministerio de Educación y Ciencias. Y lo que se presume es que los delincuentes conocían perfectamente cómo manipular los aparatos para alzarse con ellos. Pero ese no es el único problema en esta institución educativa, ya que lamentablemente los alumnos no reciben el almuerzo escolar. Proyección económica positiva para el Paraguay. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, prevé que Paraguay lidere este año la lista de crecimiento económico en América del Sur, con un incremento del 4.2% del Producto Interno Bruto. El escrito reciente también detalla que el crecimiento promedio de Sudamérica se ubicaría este año en torno al 1.2%, teniendo en cuenta el crecimiento bajo de países como Perú, Colombia y Uruguay, mientras que las economías de Chile y Argentina tendrían un desempeño en números negativos. Caso Iguazú. Dejaron perimir plazo de requerimiento conclusivo. En el marco de la investigación del crimen de Ederson Salinas alias Iguazú, ocurrido el pasado 25 de febrero de este año, agentes del Ministerio Público, Patricia Sánchez y María José Abed, presentaron un pedido de prórroga al juez Raúl Florentín, pese a que el plazo para la acusación ya feneció. Las fiscalas no justificaron cuáles eran las diligencias que no realizaron para pedir la prórroga. Por ello, Florentín rechazó la solicitud, enviando el expediente a la Fiscalía General para que en un plazo de 10 días presenten el requerimiento conclusivo. El abogado Rodolfo Melgarejo está imputado en el caso por hurto, hurto agravado y frustración a la persecución penal en calidad de autor.
reglamentarían uso de tobilleras electrónicas. La semana entrante se estaría socializando la reglamentación para el uso de las tobilleras electrónicas para aquellas personas que sean beneficiadas con medidas alternativas a la prisión, pues varias empresas ya se han presentado como oferentes. En inicio se prevé que el sistema cuente con una centena de estos aparatos que se han convertido nuevamente en el centro de atención luego de los últimos casos de feminicidios reportados a nivel país. Señor, no podés sacar foto, por favor. No, foto. Esto está denunciado, señor. No podés sacar foto. No podés sacar mi foto. Mi hijo por la salud de mi hijo, güey. Mi hijo falleció por una negligencia. Los autores no sabían de Mexicali ni Mexicali. Prácticamente me entregaron muerto ya mi sobrino. Quiero compartir con ustedes la fotografía de él, de Bruno Enríquez. Así lo veían, sonriente, todos los días, papá y mamá, deportista, estudiante, un hijo maravilloso. La historia de Bruno comenzó a tomar un giro el miércoles 30 de agosto. ¿Qué pasaba el lunes, prácticamente 5 días después, el lunes 4 de septiembre, en el hospital de Villa Elisa? Quiero compartir con ustedes este video que corresponde a los últimos minutos de vida de Bruno ahí en el hospital de Villa Elisa. Dale play, Dire, por favor. Señor, no podés sacar foto, por favor. No, foto. Esto está denunciado, señor. No podés sacar foto. No podés sacar foto. Mi hijo por la salud de mi hijo, güey. Hoy en día todo tiene que ser por foto o video. Todo lo que vos quieras. No es así. ¿Quién grababa ese video? Ese video estaba grabando papá Damián, que estaba desesperado. Papá Damián que llegó miércoles 30, jueves 31, sábado llegó a la mañana, sábado 2 de septiembre, con Bruno, con muchas molestias en las articulaciones. Después volvieron el sábado a la noche y ya el domingo llegan nuevamente con un Bruno completamente descompensado, donde se daba esta situación. Él, ante la desesperación, saca el celular y empieza a grabar. Y ya ven ustedes lo que les decían las licenciadas, rodeando el cuerpo de Bruno, diciéndole no podés grabar, eso no se puede hacer acá, y tratando de alguna manera de socorrer a este adolescente. Le estamos dando el seguimiento a este caso porque desde la familia hablan de una negligencia médica. La fiscalía ya llegó el día lunes también hasta el hospital de Villa Elisa y Juan Carlos Usher le da el seguimiento a esta triste historia. Juan Carlos, estamos contigo. ¿Qué tal, Amalia? Un saludo para vos, a los televidentes de IDM. Estamos siguiendo el caso de este adolescente de solo 14 años que falleció en estas circunstancias que van a ser investigadas por la fiscal Dora Noll. Estamos con ella aquí justamente en la sede de San Lorenzo para hablar con ella acerca de cuál es el procedimiento a seguir, doctora. Bueno, en principio, desde el día de ayer nosotros realizamos la autopsia médico-legal. Ustedes saben que este caso se inició el lunes. El lunes porque este chico, al ser trasladado de Villa Elisa a Costañú, hace un paro cardiorrespiratorio, llega aún con signos de vida en Costañú, ingresa y ahí volvió a tener 2 paros que ya después se produjo su muerte. Costañú dio el certificado de función, pero me llamaron y pidieron que convoquemos el médico forense y yo convoqué médico forense y criminalística inclusive en el lugar. Y ante el pedido de los familiares de que se investigue la causa o el hecho, yo dispuse la realización de la autopsia, inclusive en un primer momento en contra de la voluntad de los padres, pero igual solicité el pedido de la realización de autopsia como anticipo jurisdiccional y lo realizamos ayer a las 2 de la tarde en la morgue. La patóloga determinó finalmente que la causa de muerte es una neumonía aguda que terminó con una sepsis general en el cuerpo porque importó varios
la infección ya de varios órganos y eso le produjo la muerte. La familia denuncia de que él fue tratado por dengue o chikungunya finalmente, no por esa neumonía. Bueno, en realidad no existe una denuncia concreta en ese sentido, ¿verdad? Yo el día de ayer, después de la autopsia, me constituí en el hospital de Villa Elisa a incautar el historial clínico completo del paciente y según las manifestaciones de los familiares y conforme también los primeros indicios del historial clínico, la primera sospecha es de que él tenía un dengue o el chikungunya, ¿verdad? Y recibió un tratamiento, se le realizó un tratamiento inicial con relación a eso. Tenía síntomas inclusive con respecto a una arbovirosis. Él tenía fiebre, él inició con una fiebre y dolores, pero él primeramente se fue a consultar. En una segunda oportunidad llegó al hospital de Villa Elisa y quedó en observación, le volvieron a dar de alta y después en una tercera oportunidad llegó y ya entró internado. Y después le derivaron a Costañú porque Villa Elisa no tiene terapia intensiva de niños. Entonces la derivación ya era para terapia. Pero en realidad en todo momento tenía ciertos síntomas según los familiares, que vamos a tener que corroborar con el historial clínico cuáles eran realmente los síntomas y también tenemos que evaluar qué pasos siguieron los médicos, cuáles fueron los estudios realizados, cuáles fueron los medicamentos aplicados, que hay unos cuantos medicamentos que yo no conozco, ¿verdad? Que tengo que ver cuál es el efecto de cada medicamento. Y bueno. Y finalmente falleció. Queremos colocar el sistema de retorno, por favor. Sí, de lado. Para escuchar. Compañeros, la fiscal los escucha. Fiscala, buenas tardes. Nosotros hoy estuvimos hablando con la directora del hospital de Villa Elisa. Conversamos con ella para ver cuáles eran los médicos que estuvieron a cargo de Bruno. Nos decía ella que en la urgencia le recibieron pediatras a Bruno todas las veces que él llegó. Ahora, ¿esos médicos ya fueron citados para una audiencia? No, aún no. Yo el día de anoche, recién incauté todo el historial clínico y realmente ahora voy a enfocarme en leer todo ese historial clínico, determinar quiénes fueron los médicos que le trataron, que le atendieron y posteriormente sí voy a citarle a todos, ¿verdad? Pero primeramente tengo que también tomarle la declaración a los familiares, evaluar bien para poder determinar y llamar a los médicos que podrían ser los responsables. Doctora, ¿esa diligencia cuánto tiempo le llevaría? ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona amanece con el pie izquierdo, las cosas en lo laboral casi no le salen. ¿Cómo le va a salir bien un trabajo con un ser humano a un médico sospechado de la muerte de un niño? Es decir, hoy esos médicos, a decir de la directora, están atendiendo de vuelta en urgencias, sin satanizarlos ni responsabilizarlos, pero digo, enteramente, física y emocionalmente, ¿están aptos para atender hoy, pese a las circunstancias? Claro, yo te entiendo perfectamente. Eso yo no puedo determinar, ¿verdad? Eso yo no voy a poder determinar aún. Yo voy a realizar mi investigación correspondiente. Otra cosa que hay que tener en cuenta que esta causa es una causa de Villa Elisa. Yo intervine porque el paciente falleció en San Lorenzo, pero con todas mis investigaciones preliminares urgentes, yo luego tengo que remitir esta carpeta a Villa Elisa para que en la jurisdicción se investigue esta causa. Y considero que después ya otros colegas tomarán las determinaciones. Yo hago lo urgente y lo estoy realizando, ¿verdad? Tengo 10 días para remitir esa causa y lo que pueda voy a hacer en ese lapso de tiempo. Pero le agradecemos mucho su tiempo, fiscal, muy amable. Dale, gracias. Dale, doctora, muy amable. Ya en instante con Juan Carlos Sucher, porque tenemos también la parte de la directora del hospital, porque don Damián habló, Amalia. Sí. Habló y evidentemente él exige justicia y dijo en un término, palabras más, palabras menos, que no va a tirar la toalla en nombre de su querido Bruno. Es así, Marcelo, y acá hay que entender que mamá y papá desde el minuto 1 trataron de hacer todo lo posible, como cualquier mamá y papá que le ve mal
a su hijo, en este caso con dolores articulares, decían ellos. A Damián todo el tiempo, a Bruno digo bien, todo el tiempo se lo trató como si fuera un cuadro de dengue o de chikungunya. Sí. Nunca se habló de una neumonía. Exactamente, eso no apareció en ningún momento dado en el universo del expediente médico clínico de este chiquito, cuya vida se fue en apenas 6 días de una manera abrupta. Vamos a rememorar lo que decía el padre, ¿te parece? Adelante. Mi hijo falleció camino al hospital ya, saliendo del hospital de Villaliza y camino al hospital de Acotañú, falleció él en la ambulancia, por un paro cardíaco. Que se le puso algo el día sábado y después ayer de vuelta se le puso algo y ayer ya falleció mi hijo y solamente una vez estuvo internado en el hospital de Villaliza. Y tenemos todos los papeles, todos los 3 análisis se le hizo en una semana. En una semana se le hizo 3 análisis y nunca pudieron saber de qué falleció mi hijo. Supuestamente me dijeron que él tenía chikungunya o tenía infección por dentro. Y después le pregunté a la doctora, ¿y dónde está la prueba de chikungunya? Y nosotros, señor, no tenemos acá. Lastimosamente, ese es el Ministerio de Salud, tiene que traer. Y bueno, y ahí son ustedes los que tienen que pedir. No puede ser que pase esto. Yo necesito ¿dónde está la prueba oficial que él tenga chikungunya? Ustedes me están diciendo nomás que él tiene supuestamente ese o una infección. Y él era un chico muy sano, practicó de los 7 años, nunca tuvo problemas, cada año se le hacía inspección médica, nunca tuvo problemas del corazón, era muy sano. Mi hijo falleció por una negligencia. No puede ser un niño tan sano, de 14 años, lleno de vida, futbolista profesional, y ya haya fallecido. No puede ser. Nosotros necesitamos algo. Y aparte nos están diciendo que acá no se puede retirar todavía el cuerpo. Ayer la fiscal que se quedó última hora me dijo que para hoy a las 9 se le iba a hacer la autopsia y ahora no, la jueza que está llevando el caso está atajando que ella tiene una prioridad supuestamente y no sé de qué, ¿verdad? Negligencia médica, Amalia, es la frase que no sale de la boca de estos familiares porque ellos afirman de que hubo una falla. Y están acompañando paso a paso los procedimientos que se realizan, pero nosotros también conversamos con la directora del hospital de Villaliza, Juan Carlos. Amalia, fuimos hasta la dirección del Hospital Distrital de Villaliza para hablar con la directora Joana Benítez, acerca de este caso. Y ella básicamente nos habló de los antecedentes y también del procedimiento que se llevó con respecto al caso de este adolescente de 14 años. Nos decía que inicialmente, y por los síntomas que tenía, fue tratado de una posible arbovirosis y que posteriormente con la investigación se van a ir determinando las responsabilidades. Nadie luego espera esto, ¿verdad? Lastimosamente pasó y bueno, es un paciente que estaba consultando en nuestra institución desde el miércoles. La sospecha era un cuadro de dengue porque la consulta fue por fiebre y dolores musculares. Se le estaba haciendo su control, su seguimiento, sus laboratorios y luego se fueron dando otras situaciones. Volvió el sábado con un dolor de hombro izquierdo intenso. Se le hizo su medicación el sábado a la noche, se volvió a ir a su casa y el domingo ya vino muy descompensado y es por eso que se internó, se le hizo lo que se pudo dentro de lo que tenemos acá en el hospital y se buscó su traslado a un lugar con terapia intensiva pediátrica, considerando que nosotros no tenemos terapia intensiva pediátrica, tenemos sí adulta y neonatal, pero 14 años ya es pediátrico, entonces se consiguió en el Acotañú y fue trasladado y llegando allá ya falleció, ¿verdad? Doctora, para entender, ¿qué diagnóstico él tenía acá o que tuvo acá? Bueno, en un primer caso se sospechaba de una arbovirosis, ¿verdad? Llámese dengue, chikungunya, se le estaba tratando como tal. Si bien es cierto el resultado de cuadro agudo era negativo para dengue, pero sí con un IgG positivo que en algún momento tuvo la enfermedad. Se le estaba tratando como un cuadro de arbovirosis, pero ya una vez que todo depende del motivo por el que consulta, ¿verdad? El día sábado él consultó por un dolor de hombro izquierdo, creo que según la historia tenía antecedentes ya de un traumatismo, se le trató su dolor y el día domingo sí vino muy descompensado. Los diagnósticos que manejaban los pediatras era arbovirosis, un shock séptico o un shock por estáfilo, ¿verdad?
que es una bacteria grave que produce infecciones que generalmente son muy terribles, con desenlaces fatales muchas veces. Finalmente, ¿la causa de su muerte se maneja, doctora? Escuché, realmente nosotros hemos entregado todas las fichas médicas ya el día de ayer. La Fiscalía tiene todo en su poder. Nosotros no contamos con esos documentos actualmente, seguro enviarán una copia. Sí, escuché por medios de prensa que la autopsia preliminar indicaba una neumonía aguda, que era una de las sospechas del domingo a la noche, ¿verdad? El papá habla de que se le aplicó un medicamento. ¿Él sabía de la aplicación de este medicamento? O sí, en ese caso, ¿qué medicamento era? En realidad lo que tenemos es que él recibió antibióticos en ese momento porque se le hizo una radiografía y con sus laboratorios se indicó rápidamente medicamento porque se sospechaba ya de un cuadro infeccioso. Eso es lo que se le aplicó, ¿verdad? ¿Qué pasa en estos casos cuando hay denuncia de parte de la familia? ¿Cuáles son los pasos a seguir en el hospital, directora? Sí, entramos a un proceso investigativo, ¿verdad? Nosotros recolectamos todos los datos, pedimos el descargo de todos los médicos, vemos todas las fichas, la ficha del paciente, se hace un análisis del caso. En este caso creo que el Ministerio de Salud también pide una auditoría médica y pasa un estudio para ver qué pasó. En todas sus idas y vueltas al hospital de Villa Elisa, Bruno fue recibido mínimamente por 5 pediatras. Es por eso que es tan complicado también determinar la responsabilidad de cada uno de estos médicos. Pero como ya marcaba también mi compañero, ellos siguen atendiendo. ¿Por qué? Porque la directora nos decía, Juan Carlos, más temprano, no depende de mí quitarles de ese lugar a cada uno de ellos. Eso lo tiene que hacer la asesoría jurídica del Ministerio de Salud. Ahora, lo que sí nos hace tanto ruido a nosotros es que estos médicos están recibiendo una contención importante psicológica, el apoyo de la directora. ¿Y qué pasa con la familia de Bruno? Recién Marcelo me decía, mientras iba la nota, ¿cómo te levantás después de esto? Sí, ¿cómo te vas al cuarto de tu hijo, a la pieza de tu hijo? Ves que la cama está vacía, ves su ropero lleno de ropas, ves la mochila de la escuela y mirás al otro lado la señal del informativo del mediodía y ves que autoridades de manera fría dicen, y tenemos que ver. Vamos a ver, vamos al procedimiento, vamos a la burocracia, vamos al maldito papeleo, mientras que vos acabas de enterrar el cuerpo tibio de un pibe, de un chico de 14 años, lleno de vida, lleno de luz, un ser cuya vida irradiaba energía y hoy en día, en 6 días, no pudieron solucionarle el problema y hoy fue a hacer goles al cielo. Duele esto porque nos puede pasar a cualquiera, duele esto porque le pasó a una familia, a unos padres que desde el día 1, desde el papá, mamá, me duele acá. Vamos al doctor, sí. Dale, vamos rápido. ¿Cómo te llevamos? En todo momento acompañaron al chiquito que lastimosamente no pudo sobrevivir. Juan Carlos, ¿tenemos algo más desde ahí? Estamos hablando simplemente con la fiscal todavía acerca del procedimiento. Ella me decía justamente que fue bastante complicado en un inicio, como ustedes recordarán. Ella decía que los padres inicialmente no querían la autopsia, finalmente aceptaron. Doctora, si se puede acercar por favor de vuelta lo que estábamos hablando. Finalmente los padres le agradecieron por el hecho de ahora por lo menos saber la causa final de muerte. Ahora saben por lo menos que tienen esa duda de si fue o no fue bien atendido en el hospital. Claro, en un principio ellos no sabían la causa de muerte porque el certificado de función dice falla multiorgánica, ¿verdad? Y ahora con posterioridad a la autopsia yo le pedí luego a la patóloga que ingresen los familiares y que ella misma les explique el resultado preliminar de la autopsia. Y les explicó cuál fue la verdadera causa y entonces entendieron. Y tengo entendido que después de eso ellos acudieron a la prensa, ¿verdad? Porque hoy sí sabemos cuál fue la causa de la muerte. Doctora, para que se entienda y que queden claro para todos, la investigación entonces se va a basar en determinar si se le atendió por la causa en la que realmente estaba enfermo, si se hicieron bien los procedimientos médicos. No, en realidad lo que yo tengo que es investigar si
si el tratamiento que realizó él fue correcto o no, ¿verdad? Y tengo que evaluar si existió o no. Yo no puedo hablar hoy de una negligencia médica. Eso es lo que tengo que investigar. Si existió o no una negligencia en la atención, en el tratamiento, en los estudios que se le realizaron y quiénes serían los responsables, ¿verdad? Eso vamos a empezar, los médicos que le atendieron, con la lista de médicos que le atendieron a él, ahí tendríamos que evaluar, pero eso a mí, el informe final de la autopsia y eventualmente una junta médica me dirá, ¿verdad? Yo no puedo eso determinar. Esa es la sospecha, pero eso es lo que vamos a buscar, si realmente existió o no una negligencia y quién y dónde estuvo y quién y en el responsable de esa negligencia. Esa es la función que tengo. Gracias, fiscal Duranola. Entonces, explicándonos los pasos a seguir a partir de este caso realmente doloroso que enluta a toda una familia. Sí, Juan Carlos, gracias. Y espera todavía un proceso muy largo, una pesadilla todavía para la familia, con lo que tiene que ver en primer lugar con la ausencia de este hijo, ya posteriormente analizar otra vez todo lo que tiene que ver con la investigación. E insistimos con esto de la importancia de saber quiénes están atendiendo a nuestros hijos, a nuestros familiares, estar pendientes de nuestros familiares. Yo sé que es muy tedioso, pero ir anotando lo que le van poniendo, insistir. Ellos tienen también la obligación de decirnos qué medicación es la que le están dando a nuestros hijos y tener nosotros todo eso chequeado, Marcelo, porque acá don Damián afortunadamente manejaba los días, los horarios, pero esos datos no le quisieron dar. Exactamente. Roberto, sí. Hay un protocolo claramente establecido por el propio Ministerio de Salud, porque acá los médicos también tienen que resguardarse. O sea que así como generamos el debate, para ellos mismos conviene tener un documento. Esto se hizo y le entregué a las 20 horas al doctor Marcelo. Sí, Marcelo cuando termina a las 22 en este estado de cosas retoma con el doctor Rolando. ¿Por qué? Porque pareciera ser que el status quo, así como está, el desorden, ¿a quién perjudica? Precisamente a ellos. Al paciente. Este señor pobre, así como está, ¿quién le devuelve a su hijo? Nadie. La burocracia mucho menos. Pero entonces los médicos, así como unidos y corporativos, tienen que también tomar conciencia de que no están vendiendo o no están cuidando mercadería, sino que seres humanos. Más allá de todo lo que pueda significar la ética, entonces también tenemos que decir que no es que nosotros ya definimos que hubo impericia, pero justamente como dice la fiscal, para saber qué es exactamente lo que pasó, se tiene que establecer una hoja de ruta muy bien definida para ir deslindando responsabilidad. Claro, Roberto, de hecho hay un material que tenemos nosotros, pero no estamos todavía autorizados, nos facilitó la familia, en donde un especialista que estuvo en la autopsia habla de que hay algo que no le cierra, entre comillas, porque se le administró al querido Bruno una medicación muy, pero muy fuerte a consecuencia ya de algo que no le habían comunicado a los familiares. Es decir, hay que hilar muy fino, la verdad, acá, sin satanizar al personal de blanco, a los médicos, esa no es la intención, pero lo que queremos es que se corte esta cadena de muertes sin explicación aparente, porque no queremos más un Bruno u otra criatura que pierda la vida en estas Y circunstancias. desde ya muchísimas gracias a la familia por la confianza que ayer llegó desesperada al canal para buscar una respuesta a la muerte de Bruno. A tempranas horas de esta mañana, en la zona de Emboscada sobre la Ruta 3, un terrible accidente. 2 personas perdieron la vida, 2 se encuentran en grave estado. Se contactó que están atrapados y se procedió a darle salida al móvil Barón Rojo, que es el del rescate. El grave accidente habría ocurrido cerca de las 5 de la mañana, con mucha oscuridad aún. Ahí a lo lejos se puede ver a unos 30 metros aproximadamente cómo este camión Scania de doble eje intentó frenar cuando un vehículo Toyota tipo Corolla salió de frente, tomó su carril e impactó frontalmente con él. Lamentablemente hoy tenemos que hablar del fallecimiento de 2 personas que eran pareja en vida y también increíblemente 2 personas más que sobrevivieron. Así quedó el vehículo Toyota Corolla en este estado. Los bomberos voluntarios de la zona de Emboscada tuvieron que trabajar durante 3 horas para sacar de entre los hierros retorcidos a los cuerpos tanto de las víctimas como de los sobrevivientes.
Preliminarmente la gente criminalística está relevando todos los datos a fin de poder determinar la circunstancia en que acontecido el hecho. Es un vehículo Toyota Corolla que venía de hacia San Estanislao con dirección a Asunción y un camión Scania transganado, vacío, que venía de Asunción, iba hacia dirección Arroyos y Esteros. El señor, uno de los fallecidos, que estaba en el asiento del copiloto, ahí podrán observar en las imágenes. La señora, la otra fallecida, estaba detrás del asiento del chofer. Los sobrevivientes es una persona que venía detrás del fallecido y el chofer del vehículo. Se contactó que estaban atrapados y se procedió a darle salida al móvil Barón Rojo, que es el del rescate, con los equipos hidráulicos para poder proceder al rescate. Fue un trabajo de aproximadamente 3 horas. Se logró rescatar a 2 personas con vida y 2 personas lastimosamente ya no. Las personas que aún estaban con vida, ¿a dónde fueron llevadas, comandante? En principio al centro de salud en Emboscada, porque en la zona tenemos una sola ambulancia y como tenía 2 víctimas había, le dejamos en el centro de salud Emboscada a los 2 y después volvieron los muchachos a proceder con el rescate del resto. Tras varias horas de ardua labor pudieron finalmente identificar a los fallecidos y también a los sobrevivientes. En tanto, el chofer del camión Scania quedó bastante choqueado y fue derivado también a un centro asistencial. Hay que resaltar en ese caso que a él le practicaron la prueba de alcotest y como resultado dio negativo. Una es la señora Alicia Sosa y el señor Porfirio González. ¿Son pareja ellos? Aparentemente pareja. ¿Y de los sobrevivientes? Sobrevivientes quienes resultaron con lesiones son Asterio Barreto y Nancy González. Tenemos que resaltar que a esta altura del kilómetro 42 existe la doble franja en esta zona que prohíbe el adelantamiento. Es lo que nos remarcaron justamente agentes de la patrulla caminera ante la hipótesis lanzada o la versión lanzada por el chofer del camión que decía que este vehículo Toyota Corolla realizó un adelantamiento indebido. Ellos reiteran que eso está prohibido en zonas demarcadas como esta. Lamentablemente hoy tenemos que hablar del fallecimiento de 2 personas y tenemos que decir también que ya fueron derivados al hospital de trauma las otras 2 personas que quedaron como sobrevivientes de este trágico accidente. Aproximadamente 2.200 vehículos patrulleros. En funcionamiento tenemos aproximadamente 80% y más que están en funcionamiento y otros que están o descompuestos o en proceso de reparación. 1,5 millones por patrulleras, que equivale más o menos aproximadamente a 50.000 por día, que es ínfimo. Tenemos presupuestado el cambio de neumáticos, 2 unidades de cubierta le corresponde a cada vehículo, no nos alcanza para el cambio de los 4. Venimos hablando de la próxima renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú, uno de los temas fundamentales para nuestro país, para nuestra economía, para nuestro desarrollo. Y en la víspera se conocieron 3 decretos presidenciales que han desatado polémica, controversia, discusión en un sentido y en otro. Tiene que ver con la designación de 3 ministros de la cartera del Poder Ejecutivo como miembros también al mismo tiempo del Consejo de la entidad binacional Itaipú. Precisamente ya a la vista el decreto 245, Roberto Amalia, por el cual, mejor dicho, se nombran a miembros del Consejo de la Binacional, así como también representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Consejo de Administración. El decreta de esta medida designa o nomina al ministro Carlos Fernández Valdovinos. Sabemos que él es flamante ministro de Economía. Integra el Consejo de la entidad binacional Itaipú sin percibir remuneración adicional, aclara el decreto.
El mismo decreto 245 también incorpora al ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez García de Zúñiga. En el mismo sentido, sin una remuneración adicional, miembro ejecutivo del Consejo de la Binacional. Este decreto continúa también en el numeral 3 con la designación del asesor jurídico de la presidencia, Roberto Moreno Rodríguez. También dice sin percibir remuneración adicional. Y el último designado en este decreto, siempre 245, es el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Darío Ramírez Lescano, sin remuneración adicional también. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de gente vinculada a distintas carteras: economía, relaciones exteriores por un lado, industria y comercio, y también el director del equipo jurídico. Son gente que tienen que dedicarse plenamente a esas actividades, a esas funciones, a esas responsabilidades. Se señala también el dispositivo constitucional que indica taxativamente, Roberto conoce también de memoria, de que los ministros del Poder Ejecutivo tienen las mismas incompatibilidades que el presidente de la República, es decir, debe dedicarse exclusivamente a la función asignada como ministro. Se agrega este decreto 246 que también nomina a la señora Lea Raquel Jiménez Duarte, igualmente como miembro del Consejo de Administración. En el caso de ella no menciona el decreto que no va a percibir una remuneración adicional, no se hace mención, sencillamente. Ella es jefa de gabinete, claro, tiene que ocupar 24/7 también esa función. ¿En qué momento va a ser consejera de Itaipú o los otros consejeros de Itaipú? Recuerdo cuando vino acá Santiago Peña y Pérez le preguntó si iba a incluir dentro de sus ministros y cargos importantes, ¿verdad?, a otros partidos, ¿verdad? Y dijo él que no, que en el Partido Colorado había una cantidad importante de profesionales, de técnicos, de nombres, abundaba la cantidad de profesionales, ¿verdad? No hay luego otros que puedan ocuparse netamente de esto. Es un equipo interesante desde el punto de vista... Claro. Nadie cuestiona la capacidad que tengan. Claro, sino que ya tienen demasiadas funciones. De primera línea. Sí. Ahora, el decreto entonces abarcante, Silvio, no es al solo efecto de que se dediquen a la renegociación del anexo C. No, sí perjuicia de sus funciones porque... Claro. No, claro, o sea que ellos van a ser ministros y paralelamente consejeros de la entidad binacional, ya se está para todos los efectos. Así mismo. Precisamente el anuncio lo daba el propio Santiago Peña a través de este video. Quiero que las cosas cambien en el Paraguay y para eso tenemos que tomar el camino correcto. Hoy estamos dando un paso importante con la conformación de un equipo altamente calificado y con la experiencia necesaria para defender los intereses de Paraguay en la Itaipú Binacional. He decidido nominar de consejeros de Itaipú a la jefa de gabinete, Lea Jiménez, los ministros Rubén Ramírez Lescano, Carlos Fernández Valdovinos, Javier Jiménez y al asesor jurídico de la presidencia, Roberto Moreno. Personas capaces y con el patriotismo necesario para liderar los grandes temas que tenemos con Itaipú y que serán acompañados en el Consejo por el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa y el ingeniero Héctor Richer, quienes aportarán su experiencia y conocimiento específico en materia energética. Un equipo con una alta representación política que cuenta con toda mi confianza para defender con capacidad e integridad los intereses del Paraguay. Interesante la propuesta. El siguiente decreto es el 247, completa el equipo, el Consejo. Sí. También que está ocupando un altísimo cargo, el ingeniero Félix Sosa, en la ANDE. Él dice que tiene muchísimas cosas por resolver. Y sí, realmente. O sea que también se explicó intentando justificar. Convengamos, Silvio, que en el mundo jurídico la mitad de la biblioteca a favor, la mitad en contra, y acá hay que escucharle a los constitucionalistas opositores, los constitucionalistas cartistas, que finalmente le dan un soporte y uno ya termina mareado. Acá sí yo pondría en tela de juicio si son incapaces. Y a mí me parece que esta nómina va precisamente con el sello de los capitanes de cuadro de su respectivo gabinete, emulando lo que está haciendo Lula en el Brasil, sí, para no perder ese grado de interlocución, porque también tiene a sus propios ministros. Es así, con la variante de que la Constitución brasileña permite claramente. Acá en este caso está ahí, con el sí y con el no. Es así. Y estos son los rostros de los nuevos consejeros de Itaipú, repito, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, el asesor jurídico de la presidencia, Roberto Moreno, el canciller Rubén Ramírez Lescano y la doctora Lea Jiménez, también jefa de gabinete. Sin perjuicio de sus funciones y sin percibir remuneración adicional, tendrán que ejercer
tamaña responsabilidad, porque repito, estamos por negociar nada más y nada menos que el anexo C del Tratado de Itaipú, considerada esa modificación vital para el futuro de nuestro país, para una proyección de aquí a 100 años inclusive. Sí, acá podemos meter un gol o errar. Así es. Tenemos también algunos tweets de reacciones de algunos referentes, decía vos, constitucionalista, en este caso el senador Eduardo Nakayama, y resalta lo que muchos dicen, que ningún ministro del Poder Ejecutivo puede ejercer otro cargo remunerado, ¿no? Según el artículo 237 y 241 de la Constitución. Nombramiento de estos en el Consejo de Itaipú viola la Constitución. Recuerdan, dice él, en el 2011. Esta causa fue, esta situación fue causal de separación del doctor Lacoñata, ya fallecido. Y por eso seguramente aclara lo que es sin remuneración otra vez el decreto. Claro, ¿verdad? sí, se aclara porque cuando entonces se tomó de ese lado. Sí, y la reacción también del doctor Luis Lecano Claude, ex ministro de la Corte, constitucionalista también. Dice, los ministros del Poder Ejecutivo tienen las mismas incompatibilidades que el presidente de la República. Cita el artículo constitucional, reitera que no pueden ejercer ningún otro cargo público. Cita el artículo constitucional, el decreto de nombramiento en Itaipú es inconstitucional. Claro. Vamos a escuchar las reacciones. Por un lado, tenemos dos parlamentarios que señalaban también estos aspectos, es decir, la incompatibilidad de la designación del Poder Ejecutivo. Incluso ya van a instar en un planteamiento de resolución, en diputados al menos, para que Santiago Peña revierta esta determinación adoptada, cosa que particularmente no creo. La Constitución es demasiado clara, es taxativa en cuanto a las funciones que los ministros pueden cumplir. Y bueno, también ayer un poco hice esta consulta con los constituyentes, ¿verdad? Del famoso espíritu de la ley. Yo pues no soy abogada. El espíritu de la ley, ¿con qué espíritu construyeron esos artículos de la Constitución? Y era que los ministros puedan tener dedicación y concentración exclusiva a sus tareas ministeriales. Lastimosamente estamos en el inicio de un gobierno y este es un error que puede costar muy caro. O sea, estamos hablando de la Constitución, nadie, ni siquiera el presidente puede estar por encima de la Constitución y nosotros desde el espacio que ocupamos tampoco podemos permitir que esto suceda, ¿verdad? Y además de eso están las otras cuestiones que están en juego. Vamos a renegociar Itaipú después de 50 años y el gobierno pone negociadores de medio tiempo para jugar el partido más importante. Porque el Consejo de Itaipú no es un consejo consultivo o de funcionamiento temporal. Es un consejo administrativo que funciona de forma permanente, donde las personas que ocupan esos espacios tienen que tomar decisiones todos los días. Tampoco hay estrategia propia, eso hay que decir, porque se rebuscaron con un análisis absolutamente, digamos, nefasto, para decir, no, lo que pasa es que replicamos lo que hace Brasil. ¿Y qué vamos a hacer durante todo el proceso de negociación? Replicar lo que hace Brasil. Entonces no tenemos estrategia propia ni conducción propia de las negociaciones soberanas que tiene que llevar Paraguay a Itaipú. Claramente se está violando la Constitución Nacional. Ellos hablan de ser un espejo con el Brasil. El Brasil tiene su propia Constitución. El Paraguay está regido con la Constitución del 92. El artículo 241 habla de la incompatibilidad del presidente, del vicepresidente, de los ministros, excepcionando a la docencia. ¿Por qué vamos a agregar una excepción más? El artículo 237 habla de que el presidente y el vicepresidente se deben dedicar específicamente a sus funciones. Ellos quieren hablar del artículo 240. Este artículo 240 se refiere a la ley de economía, a la ley del MIC y a la ley de Cancillería. Realmente nosotros, el Consejo de Itaipú es un órgano permanente y este artículo se refiere a la función específica y al objeto de cada ministerio. Entonces, al hablar de que puede existir un cargo adicional, directamente esta ley ya pasa a ser inconstitucional. Vamos a presentar sobre tabla un proyecto que insta al Ejecutivo a revocar estas designaciones. Vamos a dejar a consideración. Es atribución del Ejecutivo, a nosotros nos resta instar desde el poder, desde este poder de la Cámara de Diputados. Bueno, y que decían también otros referentes que a su vez expresaron estar a favor de la conformación de este equipo de primera en el Consejo de Itaipú. El presidente de la República está actuando en el mejor interés de nuestra nación y está poniendo a los mejores jugadores en la cancha para poder realizar la mejor negociación posible para nuestra nación. Finalmente, los cargos son ab honorem y de una u otra manera el aporte que van a estar realizando los ministros y el canciller son desde su ángulo de expertise
desde su ángulo de experiencia. Yo creo que es un acto patriótico que el presidente Santiago Peña haya sentado en esa mesa en este momento tan importante para nuestra historia a los mejores jugadores. De ninguna manera es medio tiempo, porque finalmente el aporte que van a realizar cada uno de estos jugadores en la cancha tiene que ver con su ángulo de conocimiento, tiene que ver con su ángulo de experiencia, tiene que ver con el ángulo desde donde están ejerciendo el poder en este momento. Nosotros tenemos que entender, este momento es de trascendental importancia para nuestra república. La hidroeléctrica de Itaipú, la que mayor energía produce en el mundo, es una de las principales fuentes no solo de energía, sino de ingreso para nuestra nación. Y en ese sentido tenemos que tener la mejor negociación. ¿Cómo tenemos la mejor negociación? Ubicando ya los mejores jugadores. Y Santiago Peña ha puesto en la cancha a los jugadores con mayor confianza y con mayor experiencia. Yo estoy convencido de que es el movimiento correcto. Me encanta el equipo que se ha conformado, personas probas, idóneas, con una altísima capacidad. Creo que uno mira los nombres de los designados y nos da la plena confianza de que Paraguay va a tener una mesa, un equipo de negociación de altísimo nivel y donde podemos estar tranquilos en cuanto a la defensa de los intereses y los derechos de Paraguay ante la el histórico momento que vamos a vivir muy pronto, que es la renegociación del anexo C de Itaipú. Y bueno, y después cada uno tiene su interpretación, ¿verdad? Unos ven de un lado de la biblioteca, como siempre decimos, y otros ven del otro lado. Lastimosamente nuestra Constitución también se presta a las interpretaciones, es muy ambigua. Bueno, equipo de medio tiempo, dice un sector, equipo de primer nivel, dice el otro sector. Precisamente, aquí o allá, ¿con quiénes van a lidiar estos consejeros? Con este equipo de primera también del Brasil. Con sus iguales. Sí, Esther Diwick, ministro de Gestión e Innovación, Fernando Haddad, el ministro de Hacienda, Rui Costa dos Santos, sería el Gabinete Civil para nosotros, Alexandre Silveira de Oliveira, él es ministro de Minas y Energía. La lista continúa con otras personas, profesionales de altísima capacidad. Gleide Andrade de Oliveira, de la Secretaría del PT, Michel Caputo Neto, ex diputado, y Mauro Vieira, canciller también. O sea, hay que decir una jugada bien arriesgada del presidente Peña en el interés de que con sus iguales vayan los paraguayos a negociar. Acceso directo, son los más involucrados, los más empapados. Y aquí, de hecho, va a seguir el debate si es, si no es constitucional. Silvio, convengamos que si se le convocaba al Papa Francisco para esta lista, la oposición iba a estar nomás en su rol de buscarle la vuelta. Pero acá probablemente, al hilar muy fino, porque el debate se genera. Y como siempre se dice la mitad a favor, la otra mitad en contra. Pero lo cierto es que hay que generar una adhesión, una causa nacional, porque estamos jugando lo que dijiste, dos generaciones en claro, juego, ¿sí? Ojalá tengan el tiempo suficiente para dedicarse. Y mira, Silvio, este es el partido de sus vidas. Yo creo que responsabilidades. Si a mí me convocan, soy ministro de Hacienda, inventar tiempo, porque ¿cuánto tiempo les va a demandar? 2 o 3 meses. Y el partido de sus vidas pueden ser héroes o villanos, como de hecho es en la vida política. Así nomás. Bueno, y nosotros vamos a repasar en minutos más la situación que se vive en la ciudad de Ñemby, porque ustedes recuerdan lo que pasaba en María Auxiliadora, donde un productor enojado por los cortes que duraron 5 días se fue a derramar toda esa leche cortada a una de las oficinas. Hace instantes, Alexis Aveiro nos mostraba la historia de Alejandra, que depende de un aparato en su casa y los cortes la hacen volver al hospital. ¿Cuál es la situación ahí en Ñemby, Mariano? Danos un adelanto, por favor. Un caso muy fuerte el que vamos a conocer, la historia de la pequeña Melanie. Estamos acá con toda su familia. Ella hoy está con parálisis cerebral. Todo se originó a partir de un corte de energía eléctrica. Ella, una niña normal, tranquila, estaba viendo la televisión hasta que de repente llega la comitiva de la ANDE y ocurre esta situación que cambia la vida de toda esta familia. Enseguida les vamos a contar cómo es que esta niña sobrevivió a un paro cardiorrespiratorio por el susto que le dieron los funcionarios de la ANDE y cómo enfrentan hoy la vida aquí su familia desde esta ciudad. Noche tranquila en Coronel Bogado, departamento de Itapúa. Una pareja estaba sentada en un local comiendo un lomito cuando de repente pasó esto.
impresionante el impacto que fue. Lo primero no nos dimos cuenta ni qué es lo que pasó realmente, hasta que, porque ya cerca de ya eran las 11, pasado las 11 y cuarto era. Y de repente salimos a mirar hasta que después pudimos dimensionar la magnitud del accidente con la cámara. Esta es la ruta nacional número 1. En este lugar estaban las motocicletas estacionadas cuando el conductor de este automóvil atropella uno de los biciclos que casi impacta por las personas que estaban sentadas tanto en esta como en la otra mesa. La motocicleta, para que midan la magnitud del impacto, fue a parar a varios metros exactamente en donde se encuentra ese portón. Las víctimas o los testigos de este caso se salvaron milagrosamente. Pero eso yo creo que conlleva a una falta de reductores de velocidad acá en Coronel Bogado. Es justamente así como te estaba comentando fuera de cámara, Coronel Bogado es el único que no tiene reductores. Después todo, creo que San Juan del Paraná, eso tiene, en General Delgado acá, todo Ruta 1, todito tienen reductores de velocidad. Pero esta parte, más todavía una pendiente, una bajada, hace falta reductores. Pero ahora, yo no sé si el Ministerio de Obras Públicas o la Municipalidad tendría que gestionar eso, pero hace falta, hace tiempo que se dice que se va a colocar reductores de velocidad, sí. Pero los de la noche por lo menos espero que sea con una advertencia. Ocurrido el hecho, el conductor abandonó el lugar y bueno, posterior se pudo dar con este vehículo en un predio, en una casa, y verificado su matrícula, se pudo comprobar que corresponde o pertenece a una persona de nombre Martín Ríos Báez, paraguayo mayor de edad. Él es personal policial con el grado de suboficial primero, que presta servicio en la comisaría 9ª de Carmen del Paraná. Bueno, a raíz de eso se procedió a la incautación. Él voluntariamente hizo entrega a los intervinientes su automóvil y posterior se sometió a la prueba de alcotés. Se le practicó en la base de la patrulla caminera y arrojó como resultado positivo 0,428. Este es el automóvil que posterior al hecho fue incautado dentro de un inmueble por parte de los intervinientes, y en estas condiciones quedó la motocicleta que estaba frente al local gastronómico en donde varias personas estaban compartiendo. Quedó destrozado, partido en varios pedazos tras este impacto bastante fuerte. El suboficial de la Policía Nacional que estaba al mando de este vehículo ya se encuentra a cargo de la justicia. Tenemos trabajo en vivo y en directo. Mariano López nos cuenta más detalles de esta historia. Mariano, contigo. Adelante. Gracias, Marcelo. Aquí en esta cama, justamente donde la vemos, aquí a Melanie, ella estaba a finales de julio viendo la tele que no está acá en la cabeza justamente de la cama, hasta que repentinamente, aquí del otro lado de esta ventana, está justamente la columna de la vivienda, y ahí es donde llegaron los funcionarios de la ANDE para cortar la electricidad. ¿Qué es lo que pasó? Melanie, cuando observa a la comitiva acercarse, se asusta, comienza a llorar, y además también de ese impacto, por así decirlo, que se da justamente cuando ella ve a personas extrañas en su casa, ella cae de la cama, tenía el biberón en ese momento y termina broncoaspirando la leche. Eso le produce un paro cardiorrespiratorio y hoy esta niña se encuentra con parálisis cerebral. 3 añitos, llena de vida, y estamos acá con Karina, que es su madre. Karina, antes que todo te pedimos disculpas por molestarte en esta circunstancia, pero la historia de tu hija es un verdadero milagro. Sí, hola gente, ¿cómo están? Y seguimos la lucha. Ella es mi princesa guerrera, como ella luego se hace llamar princesa. Demasiado mucho ya luchó, impresionante el milagro que ella se ve en ella.
a ella ahora? Y así está, ¿cómo le ves? Ahí está. Tiene un parálisis cerebral, el diagnóstico, ¿cómo es? Para los neurólogos, sí. Ahí está el perfil de lo que ella tiene. Y cuando hablamos un poco de lo que pasó aquel día, Karina, se asustó y eso es lo que desencadenó todo esto, Pico. Sí, ella no usa biberón, Mariano, por el problema. Ella usa Hopi. Y ella en esta almohada es donde ella le pones así le pones, estas son sus almohadas. Ella así estaba tomando su Hopi, ella estaba tomando. Ella así toma porque ella pues tiene el problemita del paladar. Así luego se queda ella. Y ahí ella estaba, así mismo ella estaba. Sí. Y ahí ella tomó su Hopi, tomó toda su leche y ahí ella empezó a hacer un llantito. Yo estaba ahí, ya aplaudieron, yo atendía a los de la ANDE. Me dijo, somos el corte de luz, que esto y aquello. Yo tengo un problema judicial, espérame, señor, voy a pagar todo. Voy a pagar todo y después ya nos ponemos al día, le dije. Y encima... ¿Usted ahí con esa conversación? Sí, encima quiero a nombre de mi marido. Le dije, ya me fui ya en la ANDE, que esto, que aquello. Y salió y me dijo, no, nosotros somos orden superior, tenemos que cumplir nomás. Y ahí yo ya vine y un llantito hizo mi hija. Y ahí ya la encontré ya ahí en el suelo, ahí mismo, sí. Acá por la pinta que se bajó y ahí... En el suelo ya. En el suelo ya. Estaba dura, estaba con el labio morado. Sí. Y ahí fue donde corrimos en el hospital de Ñemby. Paro ella. Un paro respiratorio y a consecuencia de eso ella está así. Tuvo sí, media hora falleció. Hay todito ahí sus antecedentes para ver por perfiles tanto. Y ahí la reanimaron, vieron la foto. Reanimaron en el hospital de Ñemby y de ahí se consiguió para irse en terapia en el hospital de Acostaño. Tenía luego, Karina, y te tengo que preguntar esto para entender, ¿ella tenía alguna patología, algún problema del corazoncito? ¿Cómo era antes y por qué es que decimos que ese día que llegó la ANDE cambió todo? Sí, yo te muestro, Mariano, todos los videos que ella tiene. Impresionante es como ella es. Acá está. Incluso te voy a mandar para que veas cómo ella era. Una nena normal, por más que ella se operó de labio, de paladar, ella una nena normal. Ella se asustó ese día. Sí, y ese fue que le dio. Y ahora estamos así. ¿Qué fecha fue eso? El 26 de junio a las 9 de la mañana. Justo 26 de junio. Sí, 26 de junio a las 9 de la mañana. Justo cuando nos íbamos a ir ya en la casa de... Acá en esa tele. Sí, y ahí se... Entonces, desde ese 26 de junio, en vista a toda esta situación, la gente de la ANDE Pico está al tanto, se acercaron. No, nada. Inclusive llegué a anotar el número del señor porque te vas a pagar tu 1 millón y venís, ya te conectamos otra vez nosotros, me dijo. Y dame entonces tu número y justo anoté todo por la palma de mi mano. Y ese fue que anoté mi celular y inclusive le mandé que necesitaba esto, nada. Se comunicó conmigo porque salió en ABC. ¿Esa bolsita que vemos qué? Esas son todo desde el primer día. Acá hay millones de gastos. Todo esto son... Todos son las facturas de medicación. Todo estando en el hospital. Todos son millones hay acá. ¿Y este vos tuviste que costear? Sí, todito yo, sí. Y a la vez la gente que me ayudaba al hacer el video. Hasta ahora me siguen ayudando la gente, Mariano, haciendo actividades de todos lados. Y suerte con mi tacuñay, eso es lo que tengo que decir. Último dato, Marcelo, de mi parte al menos, es que mañana se tiene que operar ella. Mañana se opera de Nissen y gastrotomía. Va a tener un botón, ella va a comer esta parte. Sí, triturado va a comer, licuado. ¿Te escucha también Karina, Marcelo? Sí, Karina, ¿qué tal? Gracias por tu tiempo, por recibirnos. Karina, estamos teniendo aquí, me quiero quedar con esta imagen, con la de Melanie, antes de este accidente, una niña hermosa, realmente unos ojos preciosos y una pequeña llena de vida. Ahora, vos sabés que me llama mucho la atención lo que contás, Karina, porque hablas del impasse con la gente de la ANDE, que ella broncoaspiró la leche y como consecuencia está así. Para vos, la ANDE en sí es responsable de lo que ocurrió con tu hija y si es así, ¿vos llevaste algún tipo de acción frente a la ANDE o no? No, hola Marcelo, ¿qué tal? Bien. No, yo nada. ¿Quién me va a ayudar, Marcelo, estando en mi situación? No pudiste hacer nada. Sí, yo digo que fue culpa de la ANDE porque estaba tan bien y ella tomó su leche y ahí vomitó y ahí se cayó. Broncoaspiró. Entiendo. Sí, se asustó. Entiendo. A ver con Roberto. Para entender bien, se fueron los cuadrilleros de la ANDE para cortar el suministro de energía.
a la casa porque estaban en mora. Sí. Usted sale a tratar de persuadirlos para que no lo hagan y mientras tanto cae la criatura de la cama. Sí, así mismo. Aplaudieron, lo atendí, entre 4 vinieron, pero era extraño cómo vinieron. No vinieron en el camioncito anaranjado. Ellos ya aparecieron nomás ya entre 4 ahí, por el medidor, con su destornillador grande. ¿Cuánto le debías a la ANDE, señora? Y perdón por la pregunta. Sí, y cuando eso fue casi 1 millón. Te va a pagar el 1 millón y venimos y te conecto yo otra vez. Y ahí fue donde yo anoté el número del señor que cortó de mí esa... No, yo anoté por la palma de mi mano. Justo tenía un bolígrafo. Llegaron a cortar incluso, ¿verdad? Escuché yo que lloró y vine. Sí. Y ahí vine y le encontré a mi hija totalmente dura. Te hago esa pregunta porque si bien no accionaste todavía contra la estatal, habría que ver la orden de trabajo, cómo se dio esa situación y si hay algún profesional que te pueda encaminar, si es que es posible esta acción, porque hoy en día, lastimosamente, está así tu chiquita, Andén y Cotemé la plata. Sí. Se necesita mucha plata. ¿Cuánto gastas? ¿Vos cuánto gastás ese por día? Increíble, era en terapia cuando estaba, era increíble. Todos los días, corriendo, tenía que salir a buscar los remedios, jeringa, todo. Y ahora tiene más gasto porque ahora, por ejemplo, necesito una férula para que su piecito se ponga bien. Creo que está a 3 millones por ahí. Y el botón gástrico ya me consiguió el doctor del hospital de Ñemby. Manuel Ramírez, un ángel, es mi vida él. ¿Y cuál es el diagnóstico? ¿Se golpeó la cabeza y a partir de allí entró en este cuadro? No, ella no se golpeó la cabeza. Estos son sus diagnósticos, como perfiles tiene de diagnóstico. Por la broncoaspiración. La broncoaspiración fue... Ya. Sí, pasó en su pulmón la leche y ese le dejó con paro respiratorio. Ahora, Karina, y ese fue el daño de... ¿Los doctores te dijeron si eso puede retroceder o no? Y según para los neurólogos, no hay esperanza. Que ella no va a ver, no va a caminar, no va a comer por su boca, no, nada. Pero yo sé que Jesús es el último que determina lo que va a pasar. Y mi hija está viva, eso es lo que agradezco. Vos sabés que admirable es la fortaleza, la fe. Si bien te cayó una lágrima por la mejilla, se te nota fuerte y te invito a que continúes con esa fortaleza y con esa fe porque Dios le da las batallas a verdaderos guerreros. Ahora, vos trabajas en Bapopico, Mápico, Neiputeonlan de gasto, BPH la Icuacea, porque se puede apurar la plata con la erecona en el tratamiento orágina. Che con la mapo y negativo y mapo la che suero y APJP hoy che función. A tu suero todo también lo está... lleno de violencia vivo y como yo hace la ande. ¿Qué hay con tu suegro para entender bien nomás? Yo vivo dentro de un terreno de herencia familiar y me abre causa penal en la Fiscalía de Ñemby toda la hora por cualquier macanada. ¿De Mosesé la hoga y pico? Che Mosesé, pero che con 10 años más y coco ave. Nace en el yo y moveja con a upe ande un bollo hace curipe pea por jugar con la Ñemby. Y sí, porque acá lo que hay que decir que ella tratando de atender y persuadir a los funcionarios de la ANDE, la niña queda en la cama con el biberón y ahí broncoaspiró. Es así, ¿no? Es así mismo, así. Y espero de por ahí que el presidente de la ANDE, algunos asesores legales estén viendo esto y mucho más allá de una culpa o no, más que nada por proximidad, puedan ellos apadrinar a esta criatura y puedan ellos también darle un soporte económico importante porque esta chiquita necesita realmente de la alimentación diferenciada y todos los tratamientos. Karina, mucha fuerza. Mariano, muchas gracias por este contacto, esta historia terrible que tomamos como muchísimas gracias a usted, mi mamá es la que está conmigo, las 24 horas del día y toda la gente que se preocupa por mi hija. Agradezco demasiado. Y a ustedes también. Hasta luego. Gracias, Karina. No existe manera para que sigan ejerciendo, de hecho, el rol constitucional de brindar seguridad a la ciudadanía. Hablamos de los policías del barrio San Francisco. Varias veces pedimos una patrullera como se debe, ¿verdad? Y nunca nos cedieron. Vinieron y nos dejaron esta chatarra acá, de la comisaría 23.
Unas 6.000 personas aproximadamente residen en la zona de San Francisco de Asunción. Las mismas tienen que tener mucha seguridad por varios incidentes y casos de inseguridad justamente aquí en este barrio. Sin embargo, la Subcomisaría 01, que cuenta con varios oficiales, no puede trabajar bien. ¿Por qué? Porque no tienen una patrullera. La misma ya está descompuesta. Mandamos revisar hoy a la tarde y nos manifestaron que es problema de cremallera. Y estamos haciendo los trámites para poder realizar la reparación del mismo. ¿Hace cuánto tiempo más o menos que esta patrullera pertenece a la Subcomisaría? Y cuestión de un año tenemos esta patrullera. Pero ya vino luego ya en estas condiciones, ¿verdad? Efectivamente, porque ya era una patrullera utilizada por la comisaría 23 y se trajo para poder utilizar acá en el barrio. ¿Aproximadamente cuántas personas ustedes tienen que velar por su seguridad acá en la zona de San Francisco, oficial? Y más de 6.000 personas. Al principio luego eran 6.000 personas y creo que aumentaron bastante en estos tiempos. ¿Cuántos efectivos policiales trabajan aquí en la Subcomisaría 01? Y por cada grupo estamos 6 personales cada grupo. Sería interesante también contar con motocicletas, ¿verdad? De la Policía Nacional. Exactamente. Ahora, por ejemplo, están intensificando para que haya nuevos egresados del grupo Lince para que se pueda cubrir prácticamente toda esta zona también. Ya estamos en contacto con la comisaría, con la jefa de la comisaría 23 para cualquier apoyo en caso de urgencias. En todo caso se hace patrulla a pie, se verifican los códigos y si tenemos aprendido, sí, hay que llamar a la patrullera. Sí, con la asistencia de la comisaría 23. Exactamente. Es una pena que nos hayan tirado esta chatarra acá, porque varias veces pedimos una patrullera como se debe, ¿verdad? Y nunca nos cedieron. Vinieron y nos dejaron esta chatarra acá, de la comisaría 23. ¿Por esta zona hay mucha inseguridad? Hay mucha inseguridad. Y le pedimos encarecidamente al comandante de la policía que nos manden una patrullera que valga la pena. Los policías tienen que tener buen estado para que corran, porque así con estas condiciones no pueden trabajar, imagínate. Y lo que nosotros siempre reclamamos es que esta subcomisaría sea una comisaría con la cantidad de personas que vivimos acá. Esta patrullera es herencia de otras comisarías asuncenas y hace aproximadamente un año terminó aquí en la subcomisaría de San Francisco. Sin embargo, cremallera murió. La parte de las cerraduras de las puertas también murió. Los señaleros también murieron. Entonces, ahora los efectivos policiales lastimosamente tienen que utilizar sus propios móviles para hacer los patrullajes. Y en otros casos han tenido que acudir al llamado de la ciudadanía caminando. Y todo apunta a que la situación no va para mejorar por el momento, al menos porque hay un presupuesto escaso para la Policía Nacional y muchas falencias en lo que significa el presupuesto para las patrulleras. De esto hablamos justamente con el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. Cuando hacemos, digamos, un redondeo total de la flota de vehículos, el parque automotor está aproximadamente 3.950 aproximadamente, pero cuando eso discriminamos encontramos que tenemos ambulancias, tenemos grúas, tenemos aviones, embarcaciones también que utilizan las fuerzas especiales. Entonces, al disminuir esto, encontramos que a cargo de la Dirección General de Prevención y Seguridad tenemos aproximadamente 2.200 vehículos patrulleros que están disponibles para esa tarea. A eso le sumamos también de que tenemos dentro de ese parque automotor aproximadamente 2.100 motocicletas. O sea que vehículos de 4 ruedas están aproximadamente 1.400 que son de 4 ruedas. ¿Cuántos están en funcionamiento? En funcionamiento tenemos aproximadamente 80% y más que están en funcionamiento y otros que están o descompuestos o en proceso de reparación.
comandante por lo menos sea sincero, porque generalmente el comandante que llega trata de ocultar la basura bajo la alfombra para seguir en el cargo. Y no hay de otra. No hay de otra. Repito, 10 segundos lo que nos decía el director administrativo. Si hay un ataque, disparan contra el motor, le revientan las cuatro ruedas, ¿cuál es la situación de la policía? Aquí les cuenta el director administrativo. Y aproximadamente a dos unidades de cubierta le corresponde a cada vehículo, no nos alcanza para el cambio de los 4. Solo 2 cubiertas. 2 cubiertas por patrullera. Patrullera, es lo que se presupuesta. Si se revientan las 4, no. Y claro. vamos a ver un poco las placas de cómo O sea, está. si fuese ser humano te dan un zapato y te bancate con un lado. Autogestión se llama. Sí. Bueno, en total tiene camionetas o vehículos con 4 ruedas, 302, automóviles 302. Siguiente placa, camionetas, 1.420 camionetas. Siguiente, tenemos un total de motocicletas, 1.597. Vamos a la siguiente. Y motocicletas que son del grupo Lince, 482 en total de motocicletas. Pero esto hace un número de 3.802 vehículos, 4 ruedas y 2 ruedas. Eso sin contar los camiones, las ambulancias y demás. Claro, que ahí tenemos que comparar la cantidad de comisaría, de puestos policiales. De todo esto hace que en total el 80% funcione, que es una cifra estimativa. Claro, ponerle 60% funciona bien. Y el 20% está en el taller o está descompuesto porque no tienen seguro y lo mínimo que les cubre el Estado es reparaciones simples. Cambio de aceite, mantenimiento simple, amortiguadores, frenos, PPV. Muere el motor, muere la patrullera. Ya Clan Rotela, eso, manejan la plata sucia y rápida para tener más logística que las propias fuerzas de seguridad. Así mismo.